Los buenos chicos no nacen débiles. Se les entrena para ser inofensivos en un mundo que recompensa discretamente las aristas. Y este entrenamiento comienza temprano, cuando la aprobación se confunde con seguridad y la amabilidad con poder. Maquiavelo no compadecería a tales hombres, los diagnosticaría, diría que se les ha enseñado a buscar el amor en lugar de la influencia, a perseguir la aceptación en lugar del respeto, y a creer que solo la moral puede protegerlos de la manipulación. La cruda realidad es que el mundo no te explota porque seas amable, sino porque eres predecible. Cuando siempre te explicas, cuando siempre perdonas primero, cuando siempre dudas en imponer consecuencias, anuncias tus límites antes de que nadie tenga que ponerlos a prueba. El poder, en su forma más cruda, no es crueldad. Es la capacidad de elegir cuándo ser amable y cuándo ser inflexible. El buen chico no tiene esa opción, porque la ha cedido a cambio de ser querido. Aquí es donde la partida se pierde mucho antes de jugarse. Maquiavelo comprendía que las personas rara vez responden a la intención, sino al resultado. Y si tu presencia produce consuelo sin consecuencias, otros se sentirán cómodos y te dejarán sin nada. La razón por la que te siguen engañando no es porque los demás sean genios malvados, sino porque te has vuelto estratégicamente irrelevante. Ofreces valor sin límites, lealtad sin pruebas y paciencia sin vencimiento. En términos psicológicos, esto crea una dinámica donde otros se sienten seguros extrayendo de ti sin invertir nada a cambio. Te conviertes en el banco emocional que nunca cobra intereses. Y cuando finalmente sientes resentimiento, ya es demasiado tarde, porque el resentimiento sin poder solo profundiza tu invisibilidad. Maquiavelo te diría que parecer inofensivo no es lo mismo que ser virtuoso. La virtud, en un entorno hostil, debe defenderse, o se convierte en una debilidad que otros pueden usar en tu contra. Las personas buenas a menudo confunden ser temidos con ser odiados, sin darse cuenta de que el miedo, cuando se controla, es simplemente respeto, respaldado por consecuencias. La ausencia de miedo no crea armonía, crea tentación. La gente prueba lo que cree que puede hacer sin problemas, y cuando percibe que absorberás la falta de respeto en silencio, la intensifica inconscientemente. Esto no es malicia, es la naturaleza humana que responde a las señales. Cada vez que dejas pasar algo para mantener la paz, les enseñas a los demás lo barata que puede ser tu paz. El brutal consejo de Maquiavelo sería deja de pregonar tu bondad. La bondad que debe mostrarse ya está comprometida. En cambio, cultiva la ambigüedad. Deja que la gente se pregunte, ¿qué pasa si te traicionan? Deja que el silencio reemplace la explicación. Deja que la distancia reemplace la disponibilidad emocional cuando se la pide. El poder comienza en el momento en que los demás se dan cuenta de que el acceso a ti es condicional. Esto no requiere crueldad, solo claridad. El buen tipo cree que la claridad lo dejará solo, pero en realidad filtra a quienes solo vienen a robar. A los que se quedan se ven obligados a encontrarte en igualdad de condiciones. Maquiavelo te recordaría que el mundo no es un aula moral, es un campo de batalla de incentivos. Si tus incentivos recompensan la explotación continuará. Para cambiar el resultado, debes cambiar la señal. Debes convertirte en alguien cuya bondad se gane, no se presuma, cuya paciencia tenga límites y cuya ausencia se sienta cuando falta el respeto. Esta es la primera fractura en la ilusión de que ser bueno es suficiente. No lo es. Ser eficaz es lo que mantiene viva la bondad en un mundo que se alimenta de los desprevenidos. En el momento en que internalices esto, la incomodidad será intensa, porque tu identidad se ha construido sobre la base de ser necesario, en lugar de ser elegido. Puede que temas volverte frío, pero en realidad te estás convirtiendo en deliberado. La deliberación es el rasgo que falta
y que separa el respeto de la compasión cuando actúas con intención. Incluso tu silencio comunica fuerza, y la fuerza recalibra cómo te tratan los demás, sin que tengas que suplicar justicia. Hazte cambio. No es visible de inmediato, pero se isante, y el sentimiento es lo que gobierna el comportamiento, mucho más que las palabras. Este es el comienzo de la transformación, donde el respeto propio reemplaza la búsqueda de aprobación, y el ciclo de ser manipulado silenciosamente comienza a colapsar. La siguiente capa del pensamiento de Maquiavelo es más profunda. Poe te obliga a confrontar no cómo te tratan los demás, sino por qué psicológicamente se les permite hacerlo a Nicolás. Maquiavelo creía que las dinámicas de poder no se crean con declaraciones, sino con patrones, y tus patrones han enseñado a la gente a posicionarte por debajo de ellos, sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando siempre estás disponible, siempre comprensivo, siempre flexible, eliminas la fricción de la relación, y la fricción es lo único que revela valor. La escasez genera atención, la resistencia genera respeto, y la incertidumbre genera cautela. En el buen tipo elimina las tres, y luego se pregunta por qué se le pasa por alto, se le ignora, o se le utiliza como trampolín. Lo que Maquiavelo vio claramente fue que los seres humanos no se unen solo por la generosidad, sino a través de la tensión y la liberación, a través del miedo a la pérdida y el alivio de la estabilidad. Si ofreces estabilidad sin la posibilidad de pérdida, te conviertes en ruido de fondo, emocionalmente útil pero estratégicamente desechable. Por eso la gente confía en ti, se apoya en ti, y luego elige a otra persona cuando el poder, el estatus o el compromiso están en juego. Estás seguro, pero la seguridad sin gravedad no inspira lealtad. Maquiavelo diría que has invertido el orden natural, priorizando la confianza antes que las pruebas, la lealtad antes que las pruebas y el esfuerzo antes que la reciprocidad. Al hacerlo, violas una regla psicológica tácita. A las personas valoran lo que se ganan. Cuanto está libremente, menos se respeta, no porque la gente sea cruel, sino porque la mente humana asocia el costo con el valor. Cuando algo no cuesta nada, se clasifica subconscientemente como reemplazable. Este es el mecanismo silencioso que explica por qué se da por sentado a los buenos. No is personal, es estructural. Tu comportamiento construye un sistema donde otros ascienden apoyándose en ti, mientras que tú permaneces inmóvil, confundido ante la confusión de por qué tu bondad nunca se convierte en influencia. Maquiavelo te advertiría que la autoimagen moral puede convertirse en una prisión si te impide adaptarte a la realidad. Cuando te aferras a la identidad de ser el bueno, inconscientemente evitas acciones que puedan perturbar esa imagen, incluso cuando la perturbación es necesaria para el respeto propio. Guarda silencio para evitar conflictos, pero el silencio comunica consentimiento. Perdonas rápidamente para parecer maduro, pero el perdón prematuro borra la responsabilidad. Tus intenciones sin parar, sin darte cuenta de que explicar es una forma de sumisión cuando nadie te la ha pedido. Cada una de estas decisiones parece inofensiva por sí sola, pero juntas forman un perfil psicológico que invita a la dominación. Las personas no se despiertan con la intención de explotarte, simplemente responden a los permisos que les das. Maquiavelo comprendía que el poder no se toma violentamente en la mayoría de los casos, sino que lo entregan discretamente quienes confunden la pasividad con la virtud. El cambio brutal que te exigiría es deja de practicar la bondad como estrategia para conectar. La bondad es un rasgo, no una moneda de cambio. En el momento en que esperas que te proteja, deja de ser moral y se vuelve transaccional. Y las transacciones sin influencia siempre terminan en pérdidas. En cambio,
Debes reconstruir tu presencia en torno a las consecuencias. Esto no significa amenazas ni agresión, sino que tu tiempo, energía y acceso emocional ya no son recursos ilimitados. Cuando las personas perciben que perderte les costaría algo, su comportamiento se ajusta instintivamente. Los límites no son muros, son filtros, y los filtros elevan la calidad de lo que pasa a través de ellos. Maquiavelo argumentaría que el amor sin respeto es inestable y el respeto sin miedo is fragile. El miedo, en este sentido, no es terror, sino conciencia de las consecuencias. Es la comprensión de que contrariar a alguien cambia la relación para siempre. Una vez que existe esta comprensión, la manipulación se vuelve arriesgada y las personas evitan los riesgos que amenazan su posición. El buen tipo teme aislarse si adopta esta postura, pero Maquiavelo replicaría que el aislamiento es preferible a estar rodeado de quienes solo te valoran por lo que pueden extraer. La verdadera alianza se forma cuando ambas partes reconocen que el otro no es fácilmente reemplazable. Ese reconocimiento comienza en el momento en que dejas de dar en exceso y empiezas a elegir dónde concentras tu energía. Esta reorientación interna es incómoda porque desmantela la fantasía de que ser bueno garantiza la justicia. No es así. Tan solo la estructura lo hace. Y cuando finalmente introduces la estructura en tu comportamiento, el mundo responde de manera diferente, no porque lo exigiste, sino porque recalibraste las reglas del juego. Aquí es donde el juego psicológico comienza a inclinarse a tu favor, silenciosa e irreversiblemente. En esta etapa, la transformación se vuelve interna, porque una vez que dejas de derramar valor hacia afuera, te ves obligado a enfrentar el silencio incómodo donde solía residir tu antigua identidad. Aquí es donde la mayoría de los buenos se refugian, porque el vacío se siente como un fracaso cuando has sido condicionado a medir el valor a través de la utilidad. Maquiavelo te diría que esta incomodidad no es una señal de advertencia, sino una señal de retirada de la dependencia psicológica. Cuando ya no te necesitan, validan o apoyan constantemente, tu sistema nervioso entra en pánico e interpreta la pérdida de atención como peligro. Pero la atención nunca fue poder. La atención era simplemente ruido que te impedía escuchar tus propios instintos. La cruda realidad es que a menudo sigues siendo engañado, no por falta de inteligencia, sino porque temes el abandono más que la falta de respeto. Toleras la humillación sutil, las respuestas tardías, las promesas incumplidas y la inconsistencia emocional porque cualquier conexión se siente mejor que ninguna. Maquiavelo vio esta debilidad hace siglos y codificó el antídoto en El Príncipe, no como crueldad, sino como realismo. Comprendió que quienes no soportan la soledad siempre aceptarán la subyugación, porque la dependencia crea obediencia más rápido que la fuerza. En el momento en que decides que tu paz vale más que la tranquilidad constante, tu postura psicológica cambia por completo. Dejas de reaccionar de inmediato. Dejas de buscar la paz, dejas de explicar tus límites a quienes se benefician de el silencio se convierte en una prueba en lugar de un castigo. La distancia se convierte en información en lugar de una pérdida. Aquí es donde los demás empiezan a sentirse inseguros a tu alrededor. No porque te hayas vuelto hostil, sino porque ya no eres transparente. La transparencia sin confianza es exposición, y la exposición invita al control. Cuando las personas pueden predecir tus reacciones, pueden manipular tus emociones. Cuando no pueden, deben acercarse con cautela. Maquiavelo argumentaría que la imprevisibilidad, cuando se basa en el autocontrol, es una forma de protección. Las personas buenas suelen revelar todo su mapa emocional desde el principio, anunciando lo que les duele, lo que temen y lo que anhelan. Esta vulnerabilidad, ofrecida sin discernimiento,
se convierte en un modelo para la explotación. No to-dos. Los que la usan tienen la intención de hacer daño, pero el daño ocurre. Independientemente de la intención, el cambio que debes hacer es aprender a separar la intimidad de la inmediatez. La verdadera intimidad se gana con el tiempo mediante la constancia y el riesgo mutuo. No se otorga instantáneamente mediante el desbordamiento emocional. Al reducir el acceso a tu mundo interior, te das tiempo para observar cómo se comportan los demás cuando no obtienen inmediatamente lo que quieren. Esta fase de observación es donde nace el poder. Maquiavelo creía que los gobernantes caían no por falta de fuerza, sino porque confiaban en señales en lugar de en patrones. Los cumplidos son señales. Las promesas son señales. Los patrones son comportamientos a lo largo del tiempo cuando no hay recompensa garantizada. Las personas buenas se dejan llevar por las señales porque quieren creer en el potencial en lugar de en la realidad. Se apegan a quien podría ser alguien en lugar de a quien demuestra ser constantemente. Este optimismo parece noble, es estratégicamente suicida. Al anclarte en patrones, eliminas la esperanza de la ecuación y la reemplazas con claridad. La claridad es fría, pero también liberadora. Ya no necesitas arreglar, salvar, ni demostrar tu valía. Simplemente eliges. Esta es la posición más amenazante que puedes ocupar porque invierte la dinámica por completo. En lugar de audicionar para ser aceptados, los demás ahora existen bajo evaluación, no en un sentido arrogante, sino sobrio y respetuoso. Maquiavelo diría que la autoridad comienza en el momento en que dejas de negociar tu valor. Cuando dejas de defenderlo, obligas a los demás a decidir si lo reconocen o no. Quienes no lo hacen se retiran silenciosamente, y esto se siente como una pérdida hasta que te das cuenta de que es una purificación. El círculo se reduce, pero la energía se vuelve más limpia. Las interacciones se sienten más tranquilas, más lentas, más deliberadas. Ya no te apremia el miedo a ser reemplazado, porque ya no te posicionas como reemplazable. Este cambio interior no te hace despiadado con los demás, sino disciplinado contigo mismo. La disciplina es lo que te impide volver a viejos patrones cuando la soledad te susurra mentiras sobre el compromiso. Maquiavelo insistiría en que el autodominio precede a todo poder externo. Sin él, todos los límites se derrumban bajo la presión emocional. Con ella, incluso tu ausencia habla más fuerte que tu presencia. Esta es la fase en la que dejarse manipular se vuelve imposible, no porque todos a tu alrededor sean repentinamente virtuosos, sino porque has eliminado las palancas psicológicas que una vez usaron para influirte. Ahora, la lección se vuelve externa porque una vez que tu postura interior ha cambiado, el mundo exterior comienza a ponerla a prueba sin descanso. Aquí es donde Maquiavelo te advertía que no recaigas en viejos hábitos disfrazados de superioridad moral. Cuando las personas perciben un cambio, buscan debilidades, a menudo inconscientemente, desafiando límites que antes cruzaban libremente. Pueden acusarte de volverte frío, distante, arrogante o de no ser el mismo. Esto no es una observación, es un intento de negociación. Están probando si tu transformación es real o simplemente otra fase de retraimiento impulsado por la culpa a Nicolás. Maquiavelo entendí que el poder nunca se otorga pacíficamente, solo se reconoce cuando la resistencia fracasa. El error del buen tipo en esta etapa es sobrecorregir, ya sea explicándose excesivamente o recurriendo a la dureza performativa. Ambas revelan inseguridad. La explicación indica que aún buscas aprobación. El desempeño indica que aún necesitas validación. El verdadero poder es más silencioso. No discute ni se anuncia. Simplemente impone coherencia. Cuando dices que no y no lo suavizas con justificaciones, la gente siente el cambio de inmediato. Cuando retiras la atención sin dramatizarla, otros
sienten la pérdida sin tener una narrativa contra la que argumentar. Maquiavelo enfatizaba que la reputación no se construye con palabras, sino con resultados repetidos. Si traicionarte constantemente conduce a un acceso reducido, distancia emocional o desconexión permanente, la gente aprende más rápido de lo que cualquier discurso podría enseñarles. Aquí es donde el miedo entra sutilmente en la dinámica. No el miedo a ti como persona, sino el miedo a perder posición en tu vida. Ese miedo es estabilizador. Crea respeto sin hostilidad. El buen tipo una vez temió perder a la gente. Ojo, la gente teme perderlo. Esta inversión es la inversión psicológica central que Maquiavelo defendía. Es importante destacar que esto no requiere exhibiciones de dominio ni agresión. De hecho, la agresión a menudo indica desesperación. La imposición tranquila es mucho más intimidante porque sugiere autosuficiencia. Cuando ya no necesitas ganar cada interacción, los demás perciben que estás operando desde un marco superior. Maquiavelo llamaría a esto controlar la narrativa a través de la acción. Tu consistencia se convierte en tu mensaje. Con el tiempo, los individuos oportunistas se desvanecen porque el costo de manipularte se vuelve demasiado alto. Lo que queda son aquellos dispuestos a encontrarte en igualdad de condiciones psicológicas. Aquí es donde muchos hombres sienten una soledad inesperada. No porque estén aislados, sino porque las dinámicas superficiales se han ido. El ruido desaparece. El constante regateo emocional termina y el silencio aumenta. Maquiavelo diría que este silencio no es vacío, es espacio, y el espacio es donde se forma la estrategia. En este espacio, comienzas a ver con qué frecuencia tu antiguo yo reaccionaba en lugar de elegir. Respondías a los mensajes al instante, asentías por reflejo, te disculpabas de antemano, todo en un intento de controlar los resultados mediante la obediencia. La obediencia nunca controla los resultados, solo retrasa el rechazo. Ahora con espacio, respondes en lugar de reaccionar. Permites que las situaciones se desarrollen sin interferencia. Esta paciencia desconcierta a quienes están acostumbrados a la inmediatez emocional como palanca. Ya no pueden atraerte hacia ellos con urgencia o culpa. Maquiavelo creía que quienes controlan el tiempo controlan el poder. Al reducir la velocidad, recuperas el tiempo. Tú decides cuándo se producen las conversaciones, cuando se realiza el esfuerzo y cuando la desconexión es definitiva. La firmeza es crucial aquí. Las amenazas vacías destruyen la autoridad. Si te vas y regresas sin cambios, tus límites se convierten en sugerencias. Maquiavelo fue implacable en este punto. El castigo debe ser decisivo o no aplicarse en absoluto. En términos modernos, esto significa que cuando decides que alguien ya no tiene acceso a ti, esa decisión debe ser real, no dramática, no enojada, simplemente permanente. Esto es lo que enseña a los demás que tus límites no son reacciones emocionales, sino realidades estructurales. Con el tiempo, tu reputación cambia. La gente habla diferente a tu alrededor. Dudan antes de pedir favores. Ofrecen más de lo que reciben. Nada de esto es forzado. Surge orgánicamente de la nueva estructura de incentivos que encarnas. El buen tipo se vuelve peligroso no porque daña a otros, sino porque ya no es fácil de usar. Maquiavelo argumentaría que esta es la forma más alta de fortaleza moral, la capacidad de permanecer justo sin ser ingenuo. Ya no juegas a ser la víctima de las circunstancias o las personalidades. Juegas a ser el arquitecto de tu entorno. Y una vez que esta arquitectura está en su lugar, la manipulación se derrumba por su propio peso, incapaz de encontrar puntos de entrada. Este no es el final del viaje, pero es el momento en que el mundo finalmente se ajusta al hombre en el que te has convertido, en lugar del hombre que estabas dispuesto a fingir ser a la lección final. Es la más difícil, porque requiere que vivas con las consecuencias de la fuerza
en lugar de fantasear con sus recompensas. Maquiavelo nunca te prometería admiración, gratitud, ni aprobación universal al final de esta transformación. Lo que sí te prometería es coherencia. Tu mundo interior y tu comportamiento exterior finalmente se alinean. Y esa alineación produce una calma que no puede ser alterada por la manipulación, el rechazo, ni la mala interpretación. Las personas buenas a menudo imaginan que volverse más fuertes te facilitará la vida, pero en realidad la hace más clara, y la claridad puede ser solitaria. Descubrirás las tácticas que antes te confundían. Reconocerás el cebo emocional antes de que te enganche. Te sentirás menos reactivo, menos desesperado y menos dispuesto a tolerar la ambigüedad disfrazada de conexión. Esto no te hace cínico, te hace preciso. Maquiavelo creía que la precisión era la mayor virtud en un ser político, y tú lo eres, lo admitas o no. Toda relación es una negociación de valor, límites y poder, y fingir lo contrario solo te asegura perder sin entender por qué. En esta etapa, la tentación es caer en el juicio, menospreciar a quienes aún actúan desde la debilidad o la necesidad. Maquiavelo advertía contra esto. El desprecio destila arrogancia. Y la arrogancia atrae enemigos. El objetivo no es la superioridad, sino el autocontrol. Cuando te posees a ti mismo, no necesitas dominar a los demás ni demostrar nada. Te mueves selectivamente, inviertes intencionalmente y te retiras sin drama. Tu vida se vuelve más pequeña en cantidad, pero más rica en calidad. Menos conversaciones más profundas, menos promesas más firmes en su cumplimiento, menos altibajos emocionales, un control más firme. Esta firmeza es lo que te hace peligroso de la manera más sutil. La gente no puede apresurarte, culparte ni acorralarte emocionalmente. Deben encontrarte donde estás o no encontrarte. Maquiavelo exploró esta idea profundamente en discursos sobre Livio, argumentando que el poder duradero no se construye a través del impulso, sino a través de la estructura y la moderación. Tu moderación ahora se hace visible. No compartes demasiado, no apresuras la intimidad, no recompensas la inconsistencia, no rescatas a las personas de las consecuencias de su propio comportamiento. Este último punto es crucial. Las personas agradables a menudo se sienten moralmente obligadas a suavizar la realidad para los demás, interviniendo para absorber el dolor, la responsabilidad o el esfuerzo que no les corresponde. Esto no es amabilidad, es interferencia. Al permitir que los demás experimenten las consecuencias naturales de sus decisiones, los respetas como seres autónomos en lugar de tratarlos como niños frágiles. El respeto fluye en ambos sentidos en esta dinámica. Con el tiempo sucede algo inesperado. Dejas de necesitar etiquetas como amable o despiadado para definirte. Esas etiquetas pertenecían a una fase donde la identidad se refería externamente. Ahora tu identidad está anclada internamente. Actúas según principios, no según la aprobación. Das cuando se alinea con tus valores, no cuando compra una conexión temporal. Te alejas cuando los patrones revelan falta de respeto, no cuando las emociones finalmente explotan. Esta regulación emocional es el verdadero objetivo final que Maquiavelo señaló. Un hombre insensible es difícil de controlar. Un hombre que se siente cómodo siendo incomprendido es casi imposible de manipular. Serás incomprendido. Algunos reescribirán tu generosidad pasada como debilidad y tus límites actuales como crueldad. Déjalos. Maquiavelo diría que la reputación la forjan los observadores, no los dueños, y que intentar controlarla es inútil. Lo que importa es si tu vida se siente ordenada en lugar de caótica, intencional en lugar de reactiva. El buen tipo vivía en un caos emocional disfrazado de armonía. El hombre transformado vive en orden, incluso cuando ese orden
incluye tensión o soledad. Y aquí está la cruda verdad final: nunca te engañaron por ser demasiado bueno. Te engañaron porque tenías miedo de estar solo contigo mismo. Una vez que ese miedo se disuelve, el juego termina. Las personas no pueden usar aquello a lo que no pueden acceder, ni pueden acceder a aquello que ya no busca permiso para existir. Ya no estás buscando pertenencia, te perteneces a ti mismo. Primero, desde esa posición, cada relación se convierte en una elección en lugar de una necesidad. Esa es la libertad en su forma más maquiavélica. No la libertad de dominar, sino la libertad de permanecer impasible. Y cuando uno permanece impasible, el mundo se adapta, porque no tiene otra opción.